Ha llegado el momento de escuchar la palabra de Dios. Un potente mensaje extraído de las Sagradas Escrituras. En la voz del pastor Carlos Hoyos. Capítulo 6, vamos a leer el versículo 9. Amén. Y 10. Vosotros pues oraréis así: Padre nuestro que estáis en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino. Hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Pueden sentarse, sean tan amables. ¿Cuánto falta para que el reino de Dios se establezca en la tierra? Sería la pregunta. Es bueno que tengamos en cuenta que nosotros venimos de una escuela dispensacionalista, que en consecuencia pensamos que los eventos en toda la historia se dan en 7 etapas, las cuales llamamos inocencia, conciencia, gobierno humano, promesa, ley, gracia, reino. Esas son las 7 dispensaciones. ¿Ya? La inocencia va hasta que la primera pareja peca. La conciencia va hasta el día del diluvio. El gobierno humano va hasta la confusión en Babel. La promesa va hasta que el pueblo de Israel entra a Egipto a ser esclavo. La ley comienza en Éxodo 19 y termina en la cruz del Calvario. La gracia comienza en el momento de la resurrección y termina cuando la iglesia se vaya. ¿Está claro? La semana 70 comienza después de que la iglesia se vaya. Termina la semana 70 con un evento que se llama el juicio de las naciones vivientes. Abran su Biblia, San Mateo capítulo 25, verso 31. Vamos a tratar de ir anotando eso, porque la idea es que tengamos pues como una estructura de pensamiento acerca de todo esto para que no quede esa confusión en la gente. Venga, y al fin, ¿qué? ¿Dónde estoy? ¿En qué parte voy? Bueno, yo quiero decirles que en el orden dispensacional vamos en el 6º día, que es la dispensación de la gracia. Es el día en que el hombre fue hecho, es el día en el cual al hombre se le hicieron recomendaciones, es el día en el cual el hombre tomó una mala decisión y entonces, según Romanos capítulo 5, el verso 12, el pecado entró por un hombre y por el pecado la muerte, y así la muerte pasó a todos los hombres. En esta dispensación de la gracia, que equivale al día 6º, donde el hombre fue hecho, hoy también la iglesia está siendo hecha en Cristo, según dice el capítulo 4 del verso 11 en adelante de la carta a los Efesios, cuyo mecanismo Dios usa es 5 ministerios: apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe, al conocimiento pleno del Hijo de Dios, a la medida de la estatura de un varón perfecto, el cual es Cristo. Entonces, Dios en este día 6º está haciendo al hombre a su imagen y semejanza. ¿Por qué? Porque el primer hombre fracasó en el Edén. La venida de Cristo busca recuperar al hombre que fracasó. ¿Está claro? Ya nos dimos cuenta entonces que la semana 70 comienza cuando la iglesia se va y termina con un juicio que se llama el juicio de las naciones vivientes. Leamos el verso 31, vamos a leer hasta el versículo 46. Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria
y serán reunidas delante de él todas las naciones, y apartará los unos de los otros, como aparta el pastor las ovejas de los cabritos, y pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a la izquierda. Es decir, los que nunca producen siempre están a la izquierda. Entonces el rey dirá a los de su derecha: venid benditos de mi Padre, a heredar el reino preparado para vosotros desde antes de la fundación del mundo. Y explica por qué. Porque tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber, fui forastero y me recogisteis, estuve desnudo y me cubristeis, enfermo y me visitasteis, en la cárcel y vinisteis a mí. Entonces los justos le responderán diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos, o sediento y te dimos de beber? ¿Y cuándo te vimos forastero y te recogimos, o desnudo y te cubrimos? ¿O cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y vinimos a ti? Y respondiendo el rey les dirá: de cierto os digo que en cuanto lo hiciste a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hiciste. Entonces dirá también a los de la izquierda, que son los cabritos, dice: apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el demonio y sus ángeles. Les explica por qué. Porque tuve hambre y no me diste de comer, tuve sed y no me disteis de beber, fui forastero y no me recogisteis, estuve desnudo y no me cubristeis, enfermo y en la cárcel y no me visitasteis. Entonces también ellos le responderán diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento, sediento, forastero, desnudo o enfermo o en la cárcel y no te visitamos? Entonces él le responderá diciendo: de cierto os digo que en cuanto no lo hiciste a uno de estos más pequeños, tampoco a mí lo hiciste. E irán estos al castigo eterno, y los justos. Quise leerles el pasaje completo porque cuando termina la semana 70 es cuando viene la revelación del Señor Jesús con gran poder y gloria, que algunos lo toman como la segunda venida, esa parte. Hay dos vertientes. Unos que piensan que la venida de Jesús, la segunda venida del Señor Jesús, no la puede esperar la iglesia. Algunos piensan así. Y se basan en lo que acabamos de leer, porque toman la parte por el todo. ¿Ve? Hay otra corriente en la cual yo estoy matriculado, que pensamos que la segunda venida de Cristo es un evento que tiene un comienzo y tiene un fin, y que durante ese lapso de tiempo hay diferentes eventos en el cielo y en la tierra. ¿Ya? Entonces, ¿cómo hago yo para sustentar eso? Lea Hebreos capítulo 9, abra su Biblia para que tenga esa información de una manera amplia. Verso 27: y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez, y después de esto el juicio. Así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar el pecado de muchos, y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado, para salvar a los que le esperan. Detengámonos a pensar a quién se le está diciendo que Él viene por segunda vez. Se lo está diciendo a la iglesia. ¿A cuál? A los dispersos en el Ponto, Galacia, Capadocia y Bitinia, según primera de Pedro, capítulo 1, verso 1, que dice: Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados de la dispersión en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia. La carta a los hebreos es la carta a la iglesia que sufre la dispersión después de la muerte de Esteban. A esa iglesia es a la que se le escribe la carta a los hebreos, para enseñarles a valorar el privilegio de pertenecer a la obra de Jesús, pues ellos allá en el exilio estaban deseosos de volver a las rutinas de la ley mosaica, pues no les generaría persecución
mientras que ahora, por ser cristianos, estaban dispersos y estaban siendo perseguidos. El escritor busca darles palabras de aliento, haciéndoles saber que Jesús es superior a Moisés, que Jesús es superior a los ángeles, que Jesús es superior al universo, que Jesús es superior al sacerdocio aronita, porque aquel fue tomado de una tribu y Jesús viene de una tribu de la cual nadie ejerció el sacerdocio, que es la tribu de Judá, según el orden de Melquisedec, que no tenía padre, ni madre, ni genealogía, ni principio, ni fin de día. Léalo en Hebreos capítulo 7. ¿Estamos? Estoy tratando como de andar rapidito para ver cómo concluimos esto, para que no se vayan de aquí como Kung Fu. ¿Me estoy haciendo entender o no? A esa iglesia que es salva por gracia, los cuales son nuestros hermanos. A esa iglesia es a la que el escritor a los hebreos le dice: Cristo vendrá por segunda vez para salvar a los que le esperan. Y viene sin relación al pecado. Entonces, cuando yo hablo de que la segunda venida de Cristo es un evento que tiene un principio y tiene un fin, yo lo ilustro como la semana que comienza hoy es el primer día de la semana y termina el próximo sábado. ¿Cuántos eventos habrán durante toda esta semana? Pueden haber terremotos, pueden haber ciclones, pueden haber, yo qué sé, la toma de un país a otro, puede haber caída de un meteorito, yo qué sé. Muchas cosas pueden suceder en el campo político, en el campo económico, en el campo social, en el campo religioso, pero eso sucedió en la semana. ¿A cómo estamos hoy? De la semana del 26 al 2. Es que ya que 8 días es el día de acción de gracias. Entonces, la segunda venida de Cristo comienza con el arrebatamiento de la iglesia y termina con su revelación. Esa revelación es donde todo ojo le verá y entonces se hará el juicio de las naciones vivientes. ¿Quiénes son? Los que salen ilesos. Porque escuchábamos anoche por el hermano Vilda que si hay 8,000 personas, 8,000 millones de personas, van a perecer en el juicio de la semana 70 un promedio de 6,000 millones. Por los juicios, por todo lo que va a suceder. Eso de la Agenda 2030 que busca reducir, se va a ver bien claro en la semana 70 de Daniel, porque de 8,000 millones va a reducir la población mundial a 2,000. En esos 2,000 millones hay unos señores que han tratado mal al pueblo de Israel y hay otros señores que han tratado bien a Israel. Entonces, los que trataron mal al pueblo de Israel son los cabritos. Son los de la izquierda. Los que trataron bien a Israel son las ovejas. Los de la derecha. Cuidado con esos malos pensamientos. No se trata de una tesis política, se trata de algo que está aquí escrito, pero que tiene sentido. Porque todas las naciones que están en contra de Israel son dictaduras. Los únicos que están a favor de Israel son los países democráticos. Y las dictaduras buscan un dictador que haya hecho algo por el pueblo. Solo han explotado al pueblo, disfrazando la igualdad de justicia social, para no decir que sufren envidia por el que trabaja y produce. Por eso dije al principio, los cabritos no producen. Las ovejas dan leche, lana y carne. E hijos. Sí, señor.
Entonces resulta que los cabritos son los que trataron mal al pueblo de Israel. Las ovejas son los países que trataron bien al pueblo de Israel. Tengamos en cuenta que el infierno es el proyecto de Dios para el demonio y sus ángeles, es la cárcel para ellos. El cielo es el proyecto de Dios para su iglesia y todos aquellos que forman parte del pueblo de Dios, según Hebreos capítulo 11, el último versículo. Dice que esos héroes de la fe no recibieron lo que debían de merecer en su momento, proveyendo Dios algunas cosas mejores para nosotros, a fin de que no fuesen perfeccionados aparte, sino el mismo día. Léalo y verá. Que hay que tener la Biblia aquí, porque la Biblia se le van a quitar a usted, ya le están quitando. La Biblia de la inclusión, la Biblia de la unicidad, la Biblia del Señor de China. Ya en China han organizado una Biblia que se ajuste al manejo político del emperador para que los cristianos desaparezcan del planeta y terminen creyendo como piensa el dictador. La Biblia no la van a quitar. De aquí no la arranca ni el demonio, ni la filosofía, ni nadie. Yo quiero que alaben a Dios. Entonces el infierno nadie lo ha estrenado. Por eso esa vieja que está diciendo por ahí que tuve una revelación, que yo fui al infierno y vi mucha gente allá. Mentira. Que yo fui al cielo y que... Mentira. Nadie subió al cielo sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre. Juan 3:13. Usted no le crea a esos sueños, esos visionarios, esos revelacionarios que terminan revelados en contra de Dios, de la iglesia, de la Biblia, de la autoridad, para cuyos el infierno está esperando. No crean eso. El infierno no se ha estrenado y el cielo tampoco. El único que subió al cielo es el que descendió. Se llama Jesús. Y vendrá por segunda vez sin relación al pecado para llevar a los que le esperamos. Al nombre de Jesús la gloria. Necesitamos entonces que entendamos que el juicio de las naciones vivientes lo que va a hacer es que los malos, los de la izquierda, vayan y estrenen el infierno preparado para el demonio y sus ángeles. Y los de la derecha, que son las naciones que trataron bien a Israel, van a tener una bendición de vivir 1000 años más. La recompensa para ellos por haber tratado bien a Israel es vivir 1000 años en el reino. Sí, en el reino. Y por eso el pasaje que leímos, Jesús le dice a los discípulos: oren pidiendo que venga el reino. Porque resulta que el pueblo israelita siempre deseó ver el reino de Dios en la tierra. Y era tan claro eso que en el capítulo 1 del libro de los Hechos, el verso 6, ustedes encuentran que los discípulos le dijeron a Jesús: Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? ¿Y qué les dijo Jesús? No os toca a vosotros preocuparse por esas cosas. Preocúpense por ser llenos ¿de qué? Del Espíritu Santo. Porque si hay algo que debe de tener claro el cristianismo, es que no debe preocuparse por la política, porque sea de derecha o sea de centro o sea de izquierdo. Todos son una manada de ladrones. Todos. Y son capaces de pararse en la gente y lo que sea con tal de tener el poder. Esa es la verdad. Aquí no estamos ni a favor de ni en contra de. Todos los hombres sin Dios que suben a algún lugar de poder se aprovechan del pueblo. ¿O no? ¿Se acuerdan lo que decía el Mesías en los días pasados? Y es verdad. ¿Sí lo cumplió? ¿Sí? No ha cumplido ni puede cumplir.
Entonces Jesús les dice, a ustedes no debe preocuparles la política, debe de preocuparse por algo que está por encima de la política, que es vivir en la ley del Espíritu. Porque el Espíritu nos hace clamar, Abba Padre. Es estar en otra dimensión, es vivir bajo otra forma de gobierno. Porque al final los cristianos no deben de temer ni de aquí ni de allá, porque cuando usted hace lo que es correcto, no teman nada, que al final hay uno que saca la cara por usted. Se llama Jesús. Estos señores que van a ir a heredar el reino son las naciones que dijimos que trataron bien al pueblo de Israel, y sobre esas naciones va a gobernar la iglesia, con una diferencia, que ellos estarán en condiciones humanas, nosotros estaremos en cuerpos ¿qué? Glorificados. ¿Cómo es que dice la parábola de las 10 minas? Te daré autoridad sobre 10 naciones. Sobre 5 naciones. O sea, dependiendo del trabajo de cada uno de los cristianos, van a tener autoridad para gobernar. ¿Cómo es que dice Daniel capítulo 7? Léalo. Donde ustedes se encuentran el momento donde el reino le es dado a los santos del Altísimo. ¿A quiénes? A la iglesia. ¿Cómo es que dice Apocalipsis 1? Al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre y nos ha hecho para nuestro Dios reyes y reinaremos sobre la tierra. ¿Sobre quiénes? Sobre las naciones que trataron bien a Israel. ¿Hasta ahí vamos bien? ¿Está claro o están confundidos? ¿Qué va a pasar en el reino? Aquí también hay una cosa que vale la pena que lo tengan en cuenta. Vamos a leerlo. Primero vamos a leer Apocalipsis capítulo 20. Ojalá que lo tengan ahí ya listo, que es muy importante el pasaje. Verso 1. Vi a un ángel que descendía del cielo con la llave del abismo y una gran cadena en la mano. Y prendió al dragón, la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, y lo ató por 1000 años. La razón por la cual hay tanta violencia, hay tanta maldad, donde la misma naturaleza se levanta contra el hombre, es precisamente porque el hombre perdió la autoridad. Dios le dijo al hombre, cuando lo puso en el huerto, le dio autoridad y dijo para que señoree sobre las aves del cielo, las bestias del campo, los peces del mar. O sea, Dios le dio autoridad. Pero el día que el hombre le cedió lo que Dios le dio a Satanás, ese día el hombre perdió la autoridad. Y Satanás tiene una particularidad, y es que siempre busca dañar. ¿Cómo es que dice el Evangelio de Juan? El enemigo vino ¿para qué? Matar, hurtar y destruir. Una vez que el hombre ha perdido la autoridad, entonces se mete al bosque, lo pica el bicho y viene la malaria. Se mete al río, lo coge la piraña y se lo come. Se mete a los parques africanos y aparece el león, el tigre y qué bueno el almuerzo. ¿Recuerdas la anécdota del misionero? Que entró a la selva y iba con mucha visión y le ha aparecido un león. Y está todo asustado el misionero y se pone a orar. Dice que cuando terminó de orar, el león estaba dando gracias por el alimento. Claro, es que el hombre perdió el control de todo, absolutamente de todo. Pero cuando Satanás se ha adaptado por 1000 años, entonces se recuperará el Edén, la autoridad de Dios a través de la iglesia liderada por el Rey de Reyes
y Señor de señores. Y se va a dar algo muy importante. Mire lo que dice capítulo 9 del libro del profeta Isaías. Lean. Aunque ustedes ya eso se lo saben de memoria. Mire lo que dice. Iba a leer en otra parte. Capítulo 9 del libro de Isaías. Dice: el Señor envió palabra a Jacob y cayó en Israel. Y la sabrá todo el pueblo de Efraín y los moradores de Samaria, que con soberbia y con altivez de corazón dicen. Perdón, estoy leyendo mal, les ofrezco excusas. Verso 5. Porque todo calzado que lleve el guerrero en el tumulto de la batalla y todo manto revolcado en sangre será quemado, pasto del fuego. Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre ¿qué? Admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Y miren lo que dice de él: lo dilatado de su imperio y la paz no tendrá límites, sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia desde ahora y para siempre. El celo de Jehová de los ejércitos hará esto. Hablando acerca de la razón del por qué viene el que es rey, el que es Padre eterno, el que es Dios fuerte, el que es príncipe de paz. En ese sistema, en esa investidura, en esa manifestación, se cumplirá la profecía que está escrita en el capítulo 11. Ábranla ahí. Saldrá una vara del tronco de Isaí, hablando de qué linaje vendrá el Cristo, según Romanos capítulo 9, el verso 5, de quienes son los patriarcas y los profetas, de los cuales según la carne vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos de los siglos. Mire lo que dice: saldrá una vara del tronco de Isaí y un vástago retoñará de sus raíces, y reposará sobre él espíritu de Jehová, espíritu de sabiduría y de inteligencia, espíritu de consejo y de poder, de conocimiento y temor de Jehová. Y le hará entender diligente en el temor de Jehová. No juzgará según la vista de sus ojos, ni arguirá por lo que oigan sus oídos, sino que juzgará con justicia a los pobres y arguirá con equidad por los mansos de la tierra, y herirá la tierra con la vara de su boca, y con el espíritu de sus labios matará al impío. Es la profecía que se da en el capítulo 2 de la segunda carta a los tesalonicenses. Y será la justicia cinto de sus lomos y la fidelidad ceñidor de su cintura. Mire lo que pasa cuando Satanás sea atado. ¿Qué pasará? Morará el lobo con el cordero, y el leopardo con el cabrito se acostará. El becerro y el león y la bestia doméstica andarán juntos, y un niño los pastoreará. La vaca y la osa pasarán sus crías, se echarán juntas, y el león como el buey comerán paja. O sea que el apetito de carne tiene un origen: la desobediencia del primer hombre. Dice: y el niño de pecho juzgará sobre la cueva del áspid, y el recién destetado extenderá su mano sobre la caverna de la víbora. No habrá mal ni dañará en todo mi santo monte, porque la tierra será llena del conocimiento de Jehová, como las aguas cubren el mar. Acontecerá en aquel día que la raíz de Isaí, ¿qué fue lo que dice? Es que me encantó este pasaje, porque Jesús dice que Él es la raíz, pero también es el linaje. Jesús está diciendo: antes de David soy yo, y soy después de David, porque al final de todo Jesús es el primero y Jesús es el último. Hay una fila de nadie, solo hay uno, se llama Jesús. No hay competidores con Él.
Él es Dios en el cielo, Él es Dios en la tierra, es Dios aquí. Gloria a Dios. Me encanta la escritura porque allí se va a acabar la discusión y las preguntas de los santos cristianos que dicen: pastor, ¿con quién hablaba Dios cuando dijo hagamos al hombre? Esa tontería se acabará, porque la tierra será llena del conocimiento de Jehová, así como las aguas cubren el mar. Entonces no dirá nadie: ven, enséñame a conocer a Jehová, porque todo ojo le conocerá. ¿No le parece maravilloso? Todo ojo le conocerá. Verán a Dios como Él es en el gobierno del reino, en el periodo milenial. ¿Qué más pasará en el reino? Lee Apocalipsis capítulo 65, el verso 17 en adelante. Porque aquí yo crearé nuevos cielos y nueva tierra, y de lo primero no habrá memoria, ni más vendrá al pensamiento. Mas os gozaréis y os alegraréis para siempre en las cosas que yo he creado, porque aquí que yo traigo a Jerusalén alegría y a su pueblo gozo. Y me alegraré con Jerusalén y me gozaré con mi pueblo, y nunca más se oirá en ella voz de lloro ni voz de clamor. No habrá más allí niño que muera de pocos días, ni viejo que sus días no cumpla, porque el niño morirá de 100 años y el pecador de 100 años será maldito. Dice: edificarán casa y morarán en ellas, plantarán viñas y comerán el fruto de ellos. Edificarán no edificarán para que otro habite, ni plantarán para que otro coma, porque según los días de los árboles serán los días de mi pueblo, y mis escogidos disfrutarán la obra de sus manos. No trabajarán en vano, ni darán a luz para maldición, porque son linaje de los benditos de Jehová, y sus descendientes con ellos. Antes que clamen, responderé yo. Mientras aún hablan, yo habré oído. El lobo y el cordero serán apacentados juntos, y el león comerá paja como el buey, y el polvo será alimento de la serpiente. No afligirán ni harán mal en todo mi santo monte, ha dicho nada más y nada menos que Jehová. Entonces también es bueno que usted tenga en cuenta, y voy a tratar de resolver dos preguntas que suelen hacer. Una: ¿sí comenzó el reino de Dios en el año de 1914 según los russellistas? Dos: ¿quiénes son los mansos que menciona el Salmo 37 y el capítulo 5, el verso 7 de San Mateo? No son testigos de Jehová, son los israelitas y las personas que salen favorecidas para vivir en el reino donde Darwin será capitán. Párese en firme y le obedecerán, porque el reino le será dado a los santos del Altísimo. Me encantó esa canción de los Alvarados. No importa que yo no tenga un hogar, yo tengo un palacio. Oh, qué bueno es Dios. Entonces recuerde, el reino comienza después de que se hace el juicio de las naciones, y esto que se está hablando aquí es lo que se va a dar durante el reino. Habrá paz, habrá tranquilidad, la tierra será fértil, las aguas serán puras, los árboles darán su fruto, no habrá maldad. ¿Cómo es que dice el Salmo 104? La tierra es estéril por causa de la maldad de los hombres. En la medida que la maldad desaparezca del escenario, entonces la tierra volverá a ser fértil. El mundo volverá a ser un Edén. Y habrá uno que nos guiará, y que todos tendrán que reconocer desde el oriente hasta el occidente que Jehová es uno y uno su nombre. Usted verá si alaba a Dios. Pero ¿qué va a suceder tan pronto termine el reino? Porque recuerde que en filosofía lo que tiene principio tiene fin.
El reino tiene un comienzo, en consecuencia tendrá un fin. Comienza con encadenar a Satanás y encerrarlo. ¿Por cuántos años? Por 1000 años. Es tan trascendental esto que aparece 6 veces en un solo capítulo. Léalo, el capítulo 20. 6 veces aparece la palabra 1000 años. Estaba mirando y me llamó la atención. En un pasaje tan corto aparece 6 veces la palabra 1000 años. Leamos. Y prendió al dragón, la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, y lo ató por 1000 años. Y lo arrojó al abismo y lo encerró y puso su sello sobre él. ¿Qué le parece? Autoridad. Soy el rey. Lo que Jesús está diciendo aquí. Soy el rey. Lo meto a la cárcel y no podrá nadie abrirle la puerta. El único Dios que yo tengo es maravilloso. Dice, y lo arrojó al abismo y lo encerró y puso en él, sobre él, para que no engañase más a las naciones, hasta que fuese cumplidos, ¿qué? 1000 años. Y después de esto debe de ser desatado por un poco de tiempo. O sea, se cumplen 1000 años, paga la condena, entre comillas, y ahorita es suelto. Pero él sale a engañar. ¿A quién? A las naciones que entraron en condiciones humanas, sobre las cuales la iglesia ha gobernado ¿por cuántos años? Por 1000 años. Y como al ser humano le incomoda vivir bien, Merceditas dice, la buena vida cansa y la mala amansa. Pues ¿cómo le parece que estos caballeros, después de disfrutar tantas bendiciones por 1000 años, ahorita Satanás vuelve a enredarlos y ellos le creen? Y vuelven a ser engañados. Y ellos preparan un ejército contra Dios. Impresionante, ¿no? Pero sigamos leyendo. Verso 4. Y vi tronos y se sentaron sobre ellos, y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, y que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos, y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. ¡Qué belleza! Pero los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron, ¿qué? 1000 años. Esta es la primera resurrección. Bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre ellos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo, y reinarán con él 1000 años. Cuando los 1000 años se cumplan, verso 7, Satanás será suelto de su prisión y saldrá a engañar a las naciones que están en los 4 ángulos de la tierra, a Gog y Magog, al señor Putin y a todos esos señores que no quieren saber nada del pueblo de Dios. Entonces van a organizar un ejército, siga leyendo, a fin de reunirlos para la batalla, el número de los cuales es como las arenas del mar, y subieron sobre la anchura de la tierra, es decir, sobre el país de Israel. Sigamos leyendo. Y rodearon el campamento de los santos y la ciudad amada, y de Dios descendió del fuego cielo, ¿y qué? Y los consumió. Y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde estaba la bestia y el falso profeta, es decir, donde estaban los políticos corrompidos, como el que se va a levantar, que inclusive no le gustará a las mujeres. Léalo en el capítulo 11 del libro de Daniel. Se levantará contra el Dios de sus padres, y del amor de las mujeres no hará caso. Debe de ser un manidoblado. Y sigue aquí. Y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde está la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Entonces recuerde cuándo comienza el reino y cómo termina.
Y lo más triste de todo es que después de todas esas vivencias, el hombre, a causa de su naturaleza, vuelve a ser seducido por el mal. Y aparece luego entonces el juicio ante el gran trono blanco, donde dice que un libro fue abierto y otros libros fueron abiertos, y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. ¿Qué le parece? Entonces aquí la idea que nosotros debemos de llevarnos hoy es clara. Dios al pueblo ha tratado en diferentes etapas y de diferentes maneras, como dice Hebreos 1:1. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otros tiempos a los padres por los profetas, ahora nos habla por Jesús. Qué maravilla, ¿no? Ya no son teofanías ni telegramas, no, nos habla Jesús. El escritor a los Hebreos dice: por tanto, tengamos cuidado, no sea que nos deslicemos, porque si las palabras dichas por los ángeles tuvo justa retribución, capítulo 2 de la carta a los Hebreos, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos esta salvación tan grande, la cual, habiendo sido anunciada primeramente por los que fueron ministros, ahora nos es anunciada por el Señor Jesús? Usted y yo estamos en una coyuntura de la historia. Para que el reino se establezca hacen falta por lo menos 1007 años si Jesús viene hoy. Y para que el mundo se acabe, por lo menos 1007 años si Jesucristo viniera por su iglesia hoy. Y ahí la respuesta del capítulo 24. ¿Qué señales habrán de tu venida? Hasta el verso 14. Y después, ¿cuándo será el fin? Es todo un lapso de tiempo. A usted y yo nos tocó vivir el tiempo más lindo de la historia, donde tenemos la puerta de la gracia abierta, donde Jesús está esperando por usted y por mí. Pero después de que esta oportunidad se cierre, no espere otra, porque no la habrá. El capítulo 9 del libro de Apocalipsis y capítulo 16 del libro de Apocalipsis, donde hay 4 testimonios que no habrá posibilidad para el mundo gentil, porque en ese periodo solo Dios salvará a Israel. Y usted y yo vamos a ser gobernantes. ¿Qué le parece? Ahí en el ejército de Dios, rigiendo las naciones con autoridad. Y con un rey que se destaca en justicia, que no acepta sobornos, que no juzga por lo que escucha. Él sabe todo, él conoce todo, él está en todas partes. Ahora usted puede engañar al pastor y a cualquiera, pero el Dios que yo tengo no lo engaña a nadie. Oh Jehová, tú me has examinado y conocido. Gloria a Dios. Y entonces, ¿qué va a pasar después de que termine el reino y se haga ese juicio y Satanás y venga el juicio final? ¿Qué va a pasar? Algo simple. Hasta aquí Dios ha estado con nosotros. Él nos lo prometió. San Mateo capítulo 28, verso 20. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días. ¿Hasta cuándo? Hasta el fin del mundo. De esto terrenal, de esto que nos aqueja por la abundancia, la escasez, el invierno, el verano, la violencia, la corrupción. Este mundo lleno de decepciones, de tristezas, de dolor, que a veces a uno como cristiano le hace pensar que sería mejor estar en su presencia que estar acá. Por lo menos en mi caso así ha sucedido más de una vez. Más de una vez. Y es que hay razones para pensarlo, porque el salmista lo entendió: es mejor un día en tus atrios que 1000 fuera de ellos. Escogería estar a la puerta que habitar en las moradas de maldad. Entonces, ¿qué va a pasar cuando todo esto termine?
Bueno, hasta aquí Dios está con nosotros y en nosotros. Después, nosotros estaremos con Él por toda la eternidad. Hay una patria que Cristo ofrece y quiere dar